inoperancia, además del costo. En 3 años ya han costado una millonada. Y para el próximo año ya tienen su tajada presupuestal asegurada. El monto de las 3 obras durante este gobierno representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Y otro tanto de la deuda pública. Lo gastado equivale a 7 veces el dinero destinado a la atención de los damnificados por los recientes desastres naturales. Además, son la tercera parte del costo de las obras del metro de la Ciudad de México. Y los 11 programas sociales de la 4T representan casi lo mismo que el gasto de las obras favoritas del presidente. Los caprichos avanzan a costa de sangrar el erario, es decir, el dinero de todos los mexicanos. ¿Tú qué dices? Sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una conferencia más de Sí por México. Hoy le damos la bienvenida, bueno, a una persona que no necesita presentación, una persona que ha defendido desde la izquierda sus ideales y justamente de eso nos va a hablar hoy, de lo que es la izquierda, lo que representa, cuáles son sus posturas y cuáles son sus propuestas. Sobre todo porque hoy estamos ante un ambiente de mucha incertidumbre en donde se habla de lo que es la izquierda, de la derecha, los neoliberales, diferentes terminologías que muchas veces no entendemos y no sabemos ni siquiera de qué nos hablan, pero sí nos ponemos de un lado o del otro cuando se trata de estar señalando y sobre todo cuando algunas de estas son criminalizadas, cuando realmente lo único que son ideologías y formas de pensar en un México muy plural. Para ello, bueno, pues le cedo la palabra a mi querida Jaye para que nos haga favor de presentarnos a nuestro queridísimo invitado Jesús. Eres súper bienvenido en este espacio de Sí por México. Adelante, Jaye, por favor. Gracias, Denise. Bienvenido, Jesús. Jesús Ortega Martínez es un político mexicano nacido en Aguascalientes. Durante su carrera ha sido senador de la República, diputado federal y presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Desde muy joven trabajó y militó en organizaciones juveniles y estudiantiles, en el Tecnológico de Aguascalientes y el Instituto Politécnico Nacional. Fue integrante y legislador del Partido Socialista, de los Trabajadores y del Partido Mexicano Socialista. Es coautor de varias publicaciones y ha sido editorialista en El Financiero, El Economista, Excelsior, Excelsior, El Universal, El Heraldo de México, en esta nueva época, y la revista Siempre y Milenio. Permanentemente es coorganizador y panelista de diversos foros y coloquios sobre el presente y futuro de la izquierda democrática en México y el mundo. En el mundo del PRD, actualmente es integrante de la Comisión de Diálogo del PRD y es integrante de la Comisión Promotora de Futuro 21, editorialista en el portal del blog Big Bang y director general de la revista Punto sobre la I. Jesús es un hombre, ay Diosito, congruente, de ideas claras y de formación, de una formación llena de valores y llena de trabajo y de muchos éxitos en su trabajo. Todo el mundo conoce a Jesús Ortega y en virtud del tiempo me encantaría, Jesús, que nos hicieras favor de proceder a tu presentación. Esta es tu casa, bienvenido con mucho cariño de parte de todo el grupo. Muchas gracias, Jaye. De verdad aprecio mucho la gentileza que me hace a través de ti, Sí por México. Inmediatamente que tuvimos comunicación, yo acepté con mucho gusto y con el mayor interés para charlar y comentar sobre
temas de actualidad y temas importantes que son determinantes de la vida social y política de México. Bueno, aprecio mucho de verdad la invitación de Sí por México y particularmente que tú te hayas comunicado conmigo para ello, Haye. También Gracias, Jesús, es tu casa. También aprecio mucho que estén ustedes, Denise, y un grupo bastante importante, numeroso, de más personas que de otras personas que están afortunadamente conectadas. Cuando Jaime me hizo la invitación, yo pensé en tratar algún tema de la coyuntura y también pensé en que alguno de los que trata López Obrador en la mañanera podrían ser tratados para confrontarlos y para desenmascarar a López Obrador, pero me parece que debemos de eludir esa tentación y en sentido contrario, buscar que tratemos temas que son más bien de carácter estratégico y que podrían ser utilizados, una reflexión de esta naturaleza, para ver cómo podemos utilizar el gobierno de la República para cosas que en verdad sean en beneficio del país y sean en beneficio de la gente, y cómo podemos recuperar el gobierno o cómo podemos hacer que el gobierno de verdad cumpla con sus deberes y con sus obligaciones constitucionales. Entonces, me acordé que yo soy autor de un libro que se llama Reencuentro, la izquierda y el liberalismo político, y que se pretende con este reencuentro del liberalismo con la izquierda encontrar un proyecto para la modernidad mexicana. Este texto lo empecé a presentar y a distribuir en diciembre del 2020, pero pues ustedes saben que nos agarró la pandemia y tuvimos que suspender las presentaciones. Ahora que se establezca una mejoría en la condición, en las condiciones, reiniciaré de nuevo la presentación de este texto, Reencuentro, la izquierda y el liberalismo político, un proyecto para la modernidad mexicana. Y me interesó tratar este tema porque el liberalismo ha sido muy importante en la historia de la humanidad, como lo ha sido la izquierda. Pero algún tiempo en el siglo XIX, sobre todo el marxismo, elaboró una teoría en donde la izquierda y el socialismo podrían avanzar a construir una sociedad de bienestar y de felicidad en la medida en que aniquilaran a los liberales, en la medida en que aplastaran al liberalismo. Y decía esta teoría del marxismo, la izquierda, el socialismo y el liberalismo son totalmente incompatibles. Y durante una buena parte del siglo XIX y una parte muy importante del siglo XX se confrontaron con el interés de aniquilarse los liberales y los socialistas, los liberales y la izquierda en prácticamente todo el mundo. Yo, siendo joven y siendo estudiante del Politécnico, también me hice partícipe de esa visión, de ese dogma del
marxismo, que elaboró el marxismo, igual consideraba a los liberales como antitéticos con toda visión de la izquierda y con toda visión del socialismo, y había que confrontarlos, no solamente desde el punto de vista de las ideas, sino que también había que confrontarlos hasta ser posible exterminarlos de la vida política. Desde luego que eso fue no solamente un error, sino fue una gran falla de esta teoría del marxismo, que veía en la destrucción de los contrarios y en la destrucción de los diferentes, de los que pensaban diferente, la vía para progresar y la vía para desarrollarse. Conforme fue pasando el tiempo y se fue observando que el llamado socialismo realmente existente no solamente estaba en declive, sino estaba avanzando rápidamente a un desplome, el mismo que sucedió en 1989, cuando se cae, cuando se desploma y ocurre la caída del muro de Berlín. Entonces en el mundo empezó a pensarse, a repensarse en la necesidad de unificar las teorías del liberalismo y la izquierda, porque obviamente no funcionó la idea de confrontar a estas dos grandes fuentes del pensamiento de la humanidad, el liberalismo y la izquierda. Y por lo tanto, pues nosotros, un grupo de jóvenes de la izquierda, nos dimos a la tarea de pensar de manera diferente a estos dogmas del marxismo y a tratar de revisar las tesis del socialismo en un ánimo de construir y también en un ánimo de autocrítica, porque como ya he dicho, lo que se llamó el socialismo realmente existente se desplomó y, como algunos autores mencionan, parecería que se había terminado la historia y había ganado el capitalismo. En realidad no sucedió así, sino más bien obligó a pensadores, a teóricos, a expertos en la izquierda especialmente y en la ciencia de la política a tratar de reencontrar vías que pudieran conciliar las ideas del liberalismo y las ideas de la izquierda. Hay un pensador italiano, Norberto Bobbio, que incluso acuñó la frase de un socialismo liberal y escribió un libro, y otros autores han también hablado de la necesidad de juntar estos dos pensamientos, estas dos grandes fuentes de ideas, como insisto, es el liberalismo y la izquierda progresista y la izquierda democrática. Y por lo tanto, nosotros empezamos a hablar de la necesidad de una izquierda democrática y empezamos a hablar de la necesidad de una izquierda contemporánea y de una izquierda moderna y empezamos a exponer que la izquierda no podría abjurar de la democracia, sino que la única manera de que la izquierda creciera debería de ser en el marco de la democracia. Y al mismo tiempo que avanzábamos en la exposición de estas ideas, los pusimos en la práctica. Y desde el Partido Mexicano Socialista y desde el propio Partido de la Revolución Democrática, contribuimos y fuimos impulsores de hacer y de llevar a cabo reformas en la vida política de nuestro país que permitieran terminar con el viejo régimen priista y instaurar un nuevo régimen político democrático. Desde 1979 empezamos a hacer
reformas, a impulsar reformas. Alguien podrá recordar la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que posibilitó que hubiera en la Cámara de Diputados representantes de representación proporcional. Y luego ustedes recordarán las grandes reformas que hicimos en 1994, 1996 para crear el Instituto Federal Electoral y para crear el Registro Federal de Electores y la credencial de elector y el financiamiento público a los partidos. Todas estas reformas, 7 grandes reformas, a mi parecer, que posibilitaron que dejáramos el viejo régimen de partido de Estado, del presidencialismo autoritario y avanzáramos, no en su totalidad, pero avanzáramos en construir un régimen republicano de equilibrio entre los poderes. Se enriqueció la Cámara de Diputados con otras fuerzas, las de la izquierda socialista, insisto. Yo fui diputado por el Partido Socialista y por el Partido Mexicano Socialista y fui diputado por el Partido de la Revolución Democrática, como lo fue Eberto Castillo y como lo fue Gilberto Rincón Gallardo y Arnoldo Martínez Verdugo, que fue secretario general del Partido Comunista Mexicano, y otros dirigentes también de la izquierda democrática que se dieron cuenta de que no podíamos estar en confrontación con el liberalismo, sino que incluso deberíamos de tomar algunos de sus preceptos fundamentales, como el asunto, ya insisto, de la democracia, pero también el asunto de las libertades. En la vieja izquierda se creía que para lograr el bienestar social se debería de instalar una dictadura y se deberían incluso sacrificar las libertades políticas. El resultado de esta tesis fue desastrosa. Ni se corrigió el problema de la desigualdad social, ni se avanzó en la mejoría de las condiciones de vida de la población y desde luego la ausencia de las libertades y la ausencia de la democracia propició la debacle del socialismo en ese entonces, el realmente existentes. Y entonces empezamos a hacer las reformas en nuestro país y a introducir valores y principios del liberalismo retomados de la Ilustración, de este gran movimiento y de esta gran explosión del pensamiento que fue la Ilustración en el siglo XVIII, de las revoluciones del liberalismo como la de los Estados Unidos de Norteamérica o la propia Revolución Francesa y algunas revoluciones de independencia en América Latina, las ideas de todos los hombres nacemos libres y somos iguales, tenemos los mismos derechos, las ideas de la democracia, las ideas de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad para transitar de manera libre, sin cortapisas. Estas ideas del liberalismo, resultado de la Ilustración, deberían de ser tomadas por la izquierda. Pero incluso también llegamos a la siguiente conclusión. La izquierda y el liberalismo son, por llamarlo de alguna manera, hijas de la Ilustración. El concepto de izquierda no existía antes de la Revolución Francesa. Los diputados de la montaña se sentaban a la izquierda y eran los que estaban más consecuentemente en contra del monarca, de Luis XVI, los que querían los avances a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y situados en la izquierda de la Asamblea Nacional apareció el concepto de izquierda. Por eso el concepto de izquierda está en contra de las autocracias, en contra de las monarquías y está en contra de la sumisión de las personas a algún individuo, a alguna élite.
estamos a favor de ciudadanizar a las personas para que adquieran derechos, para que asuman derechos, para que adquieran mayoría de edad, para que hagan uso de su razón y por lo tanto de su libertad para decidir el destino de su persona y no esperar que un cacique, un autócrata, un monarca decida por ellos. Estos principios del liberalismo, pues nunca debieron de haber ser expulsados del seno de la izquierda. Siempre debieron hacer presentes. Pero, insisto, los hemos ido retomando. Y hoy mismo, una parte importante de la izquierda democrática en el mundo y particularmente en México, está luchando contra gobiernos autoritarios, gobiernos dictatoriales, gobiernos de autócratas, exactamente para evitar que se impongan sistemas que cancelen las libertades y que cancelen la democracia. La izquierda que representa el PRD o la izquierda que representamos otras personas que aunque no militan en el PRD, tienen pensamiento democrático y pensamiento libertario, pensamos que a López Obrador hay que combatirlo por su ineficacia para combatir la pobreza, desde luego, pero también hay que combatirlo por su pensamiento totalitario y por su pensamiento de un presidencialismo autoritario. Y hay que combatir al actual gobierno porque en lugar de llevarnos hacia la modernidad y hacia nuevos estadios de desarrollo, pretende regresarnos al pasado. No solamente al régimen presidencialista de la monarquía sexenal, como decía Cosío Villegas, sino regresarnos aún más, porque intenta, en lugar de tesis contemporáneas, regresarnos a veces hasta el feudalismo, a modos de producción feudales. Vieron la fotografía de López Obrador observando con admiración un trapiche, una máquina movida por tracción animal, y decía él que esta forma debería de ser la adecuada para que se restableciera una moralidad adecuada para los nuevos tiempos en México. Insisto, hasta modos de producción feudales nos quiere retrotraer el actual presidente de la República. Otro tema fundamental de retomar las ideas liberales con las de la izquierda son las alianzas políticas. ¿Cómo es posible, dicen algunos personajes de pensamiento cerrado, cómo es posible que el PAN, el PRD hayan hecho alianzas electorales antes del 2021 para acceder al poder en algunas entidades de la República? Y ciertamente hicimos alianzas. Pero ¿por qué hacen alianzas si los panistas son de derecha y los perredistas de izquierda? ¿O los panistas son de pensamiento liberal y los perredistas son de izquierda? Y yo digo que la explicación no es tan compleja ni tan difícil. Nos ponemos de acuerdo para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales de las mexicanas y de los mexicanos y el ejercicio de libertades. Y lo hicimos para ganar gobernaturas y desde las gobernaturas impulsar estos gobiernos, digamos, de avanzada que posibilitaban el ejercicio de libertades y el ejercicio de la democracia. Pero ahora en el 2021, algunos se escandalizaron más porque incluso nos aliamos con el PRI. Y yo digo que la alianza con el PAN y la alianza con el PRI se justifica exactamente porque queremos evitar la consolidación, primero la instalación y después la consolidación de un régimen totalitario, de un régimen
donde un individuo concentre todos los poderes del Estado y eche atrás las reformas políticas y las reformas democráticas que durante casi 4 décadas sacamos adelante en el país. Y bien vale aliarse con otras fuerzas con las que hemos tenido diferencias si lo que se trata es de impedir la dictadura y el totalitarismo. Ahora ha dejado el poder Angela Merkel. Como ustedes saben, Angela Merkel pertenece a un partido de el social cristianismo. Y Angela Merkel hizo una alianza con los liberales, con los liberales, y luego hizo una alianza con la socialdemocracia alemana. Y estas 3 grandes fuerzas, los liberales, los socialcristianos y los socialdemócratas, constituyeron un gobierno que fue extraordinariamente eficaz en Alemania. En realidad no solamente resolvió grandes problemas de ese país, sino contribuyó a resolver rezagos del conjunto de Europa. Y el ejemplo de Alemania se repite en otros países. En Chile, para sacar a Pinochet del poder, se alió la democracia cristiana con el Partido Socialista y con sectores de izquierda radical para terminar con la dictadura de Pinochet. Las alianzas se han dado con más frecuencia y llegaron para quedarse, y por lo tanto es perfectamente posible con utilidad pública llevar a cabo alianzas, no solamente con los liberales, que ya he explicado que es perfectamente posible hacerlo la izquierda democrática, sino con otros sectores que comparten la idea de impedir la instalación de un gobierno dictatorial como el que pienso yo que intenta construir en México López Obrador. A grandes rasgos, este es la razón que está expuesta en el libro al que he hecho mención y que lo presento ahora ante ustedes. El reencuentro del liberalismo y la izquierda como un proyecto de la modernidad mexicana. Ahora mismo en el Congreso de la Unión y particularmente en la Cámara de Diputados hemos construido un bloque parlamentario entre el PAN, el PRI y el PRD para tratar de influir en las políticas públicas que se derivan en el Congreso y para tratar de influir en el gasto público, en el presupuesto de egresos de la Federación. Y lo mismo en el Senado, tenemos de facto una alianza parlamentaria. Pues reitero que la izquierda debe de recuperar los principios del liberalismo. El liberalismo debe de entender la necesidad de cambios en el modelo económico para impedir que siga creciendo la pobreza y que siga creciendo la desigualdad. Necesitamos construir en México, en lugar de un gobierno populista, un Estado social, democrático y de derecho. Un Estado que garantice una mejor distribución del ingreso, que garantice el ejercicio de derechos y de libertades sin discriminación de ninguna naturaleza, y también un Estado que exista en función de apegarse a las normas establecidas en la Constitución y lograr que el conjunto de la ciudadanía actúe también en el marco de las leyes y en el marco de la Constitución. La modernidad mexicana implica la cohesión de fuerzas políticas que nos unimos en lo fundamental, aunque tengamos algunas diferencias en otros aspectos y en otros puntos de vista. Pero las diferencias no deben de impedir que coincidamos en lo fundamental. Y a mi parecer, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la pobreza,
la lucha por la vigencia de los derechos humanos y de las libertades civiles, bien vale la pena poner en segundo plano nuestras diferencias para hacer preponderantes nuestras coincidencias. Bueno, Denise, pues esa es la parte que puede servir para iniciar la discusión y la reflexión con ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, una reflexión muy rica, muy aleccionadora. Nada más quiero decirles a todos que hoy no vamos a abrir los micrófonos, vamos a estar leyendo las preguntas del chat. Y antes de eso, Jesús, yo nada más quisiera comentar contigo justamente el que tú nos hayas podido dejar tan claro de una manera tan sencilla y tan fácil lo que es la izquierda, esta izquierda que ustedes proponen, democrática, moderna, con valores de liberalismo. El liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado, y también defiende la propiedad privada. Estos conceptos son justamente los conceptos que debemos defender. Y otra de las cosas que a mí me gustó mucho ahora, porque generalmente se escandalizan con la izquierda, porque han sido punta de lanza en temas que hoy por hoy siguen siendo controversiales. Sin embargo, pues vamos avanzando en cuanto a los derechos de las personas, y creo que eso es lo que ustedes han defendido más allá de ideologías religiosas, y me voy a incluir, no ustedes han defendido, hemos defendido, porque yo también considero que estoy de este lado, ¿no? De la defensa de los derechos, de las libertades, de la legalidad y del Estado de Derecho. Y sí, efectivamente estamos, y creo que por eso estamos aquí todos nosotros, y la lucha muy probablemente venga, y si no es que ya está, desde las clases medias que tanto López quiere combatir, porque somos las personas que estamos constantemente informándonos, que queremos saber qué es esto, cómo combatirlo. Y seguramente tú nos podrás decir, tú que lo conoces bien y que fuiste parte de un partido en donde él utilizó este partido para catapultar su ascenso al poder a través del PRD, llegó a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. ¿Y cómo hoy podemos, tú que lo conoces muy bien, combatir este presidencialismo y este regreso que quiere hacer hacia un México de rezago, un México de los 70s, apostando todo a las energías sucias, a la falta de conocimiento, a una educación carente, o sea, empobrecer al país en todos los sentidos? Digo, yo le veíamos muchos focos rojos cuando fue jefe de gobierno, pero ahora ya todo se ha exacerbado. ¿Y ustedes cómo fueron viendo esta transformación dentro del PRD que finalmente rompe con ustedes y posteriormente pues saca esta vena autoritaria que supongo que él ya la tenía desde antes y se transforma en este ser dictatorial con actitudes totalmente contrarias a lo que esta izquierda moderna propone? Sí, Denise, la verdad es que no hubo un proceso de transformación en el PRD de López Obrador, de ser, por ejemplo, un hombre libertario o un demócrata para convertirse en un autócrata. Lo fue desde un principio. Y también debo decirles que combatimos a López Obrador al interior del PRD. Lo que pasa es que López Obrador siempre tuvo el apoyo del factor de decisiones más importante en el seno del partido. Me estoy refiriendo a quien fue 3 veces nuestro candidato a presidente de la República. Me refiero a el ingeniero Cárdenas. Para ponerles un ejemplo, en lugar de López Obrador como candidato a la jefatura de gobierno, se inscribió, entre otros, Porfirio Muñoz Ledo, y se inscribió también Eberto Castillo. ¿Y por qué fue entonces candidato López Obrador, incluso falsificando su credencial de elector? Porque López Obrador no tenía residencia para ser candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Pues porque lo apoyó el factor fundamental que en ese tiempo existía en el seno del PRD, que era el ingeniero Cárdenas. Pero combatimos siempre a López Obrador
Tan es así que él se salió del PRD y se salió del PRD porque tenía una fuerza enfrente permanentemente confrontándolo. Ustedes recuerdan que siendo yo presidente del PRD y habiendo una candidata del PRD a la jefatura delegacional en Iztapalapa, López Obrador impulsó a Clara Brugada y a Juanito por vía del PT. Pero digo que no lo pierdan de vista porque en ese momento Andrés seguía siendo militante del PRD. Y López Obrador utilizaba una táctica para que nosotros lo expulsáramos, para que el PRD lo expulsara y victimizarse, como siempre ha sido parte de su estrategia, al grado de que puso una candidatura en Iztapalapa y en otras delegaciones contrarias a los propios candidatos del PRD, siendo López Obrador militante de nuestro partido. Él fue presidente del PRD y yo fui secretario y estuvimos permanentemente en confrontación. Hay hemerotecas que darán cuenta de cómo los medios exponían de las enormes diferencias. En una ocasión durante su campaña del 2006, en una discusión intensa en el equipo de campaña, se atrevió a decir: yo soy el movimiento, yo soy el partido, como si fuese Luis XIV de yo soy el Estado, el Rey Sol, y él asumía que no había nada más allá de él. Desde luego que nosotros confrontamos esas ideas, esos delirios, yo le llamo. Por lo tanto, él tuvo que retirarse del PRD. Claro que nos hizo un enorme daño porque nos dividió, nos fracturó y se llevó una parte importante del partido. Pero eso no digo que fue bueno, fue muy malo para nosotros, pero también eso nos llevó a profundizar más aún en la necesidad de una izquierda que sea democrática, que no dependa de un caudillo, que no esté sujeto a las decisiones de un autócrata, y de una izquierda que al mismo tiempo que lucha por la igualdad social y que lucha por el bienestar para el conjunto de la población, también lucha por las libertades y también se esfuerza por la vigencia de derechos. Absolutamente. Bueno, tú lo dices muy bien. Yo soy psicóloga, doctora en psicología, y efectivamente son delirios de grandeza, también tiene delirios de persecución o los utiliza para victimizarse y tiene muchos trastornos de personalidad que en algún momento aquí hemos platicado, y estas acciones erráticas que decimos es que era autoritario, traicionero, todo esto es parte de ese cuadro psicopatológico, pero esto es parte de otra historia. Le voy a pasar el micrófono a Olga Ramírez, para que te empiece a leer las preguntas que tenemos en el chat, si te parece, Jesús. Sí. Adelante, Olguita, por favor. Jesús, muchísimas gracias. Déjame subir las preguntas del chat. Permíteme tantito, que las tenía yo ya. Aquí bien. A ver, hay muchísimas. Primero agradecerte tu presencia. Yo siempre he sido tu fan. Entonces el escucharte y el que seas nuestro invitado hoy es para mí un honor poder escucharte, un privilegio grandísimo. Y dice Jorge Escorza Gutiérrez, dice: buenas tardes desde Morelia, un abrazo. Jesús, pienso que fue un error el autorizar presupuesto a los partidos. Talia Chelín dice: coincido. Guillermo Bey dice: de acuerdo, aunque entonces será más tentador que los financien los narcos. Y Beatriz Villalobos: el socialismo es la antesala del comunismo. Debería estar prohibido que estos movimientos tengan acceso al poder. Ya hemos visto cómo han fracasado como opciones de gobierno y cómo destruyen a las naciones. Y Alicia Ruiz Hover dice: y con tanto esfuerzo desplegado, es muy triste ver tantos indicios de haber regresado al escenario de partido de Estado, donde se castiga la libertad de expresión y la democracia
francamente escasea. Aquí te lo dejo, don Jesús. Sí. Muchas gracias, Olga. No, doctor. Cuando discutimos el financiamiento público a los partidos políticos, hicimos una definición constitucional. Los partidos políticos son entidades de interés público, porque le interesa al Estado que exista un régimen de partidos políticos, un régimen democrático de partidos políticos. Y por lo tanto, los partidos políticos deben de estar fuera y al margen de procesos degenerativos que hemos visto en otros países. Pondré el caso de Colombia. Cómo hubo, mejor dicho, partidos políticos cuyo dueño de esos partidos políticos era Escobar. Escobar fue diputado a la legislatura de Colombia y no solamente contribuía al financiamiento, sino que él tomaba decisiones y otros narcos y organizaciones de la delincuencia organizada secuestraron a los partidos políticos. Pero también hay ejemplos en otras latitudes en donde la delincuencia organizada o intereses económicos muy poderosos secuestraban a los partidos políticos para sacar adelante a sus intereses. En propio Estados Unidos, el Partido Demócrata o el Partido Republicano no responden a veces los legisladores o algunos legisladores a los postulados de uno y otro partido, sino responden a los oligopolios o a las grandes empresas que aportan dinero para hacer las campañas de los candidatos. Y luego cuando están en el Congreso, lo que hacen es defender los intereses de estos grupos en lugar de defender el interés general, el interés ciudadano, como dice la teoría y como debe de ser la práctica de un sistema democrático de partidos políticos. Por eso se decidió que los partidos políticos deberían de estar financiados por el Estado para que no fueran cooptados y secuestrados por la delincuencia organizada, e incluso deberían de tener un financiamiento igualitario o equitativo. Esa fue la razón y sigo creyendo que es necesario. De otra manera, no pasará mucho tiempo en que todos los partidos sean cooptados por la delincuencia organizada, como ya lo observamos. ¿Cuántos candidatos hacen campaña con dinero de la delincuencia organizada o con dinero privado que violenta la ley? Y luego, en una visión de la izquierda o del comunismo, es verdad que el socialismo era contemplado como antesala de un régimen comunista, pero no. Miren, en Europa los que lograron el desarrollo de muchos países hasta alcanzar el mayor desarrollo humano eran los países socialistas. Por ejemplo, el Partido Socialista de Suecia con Olof Palme. Pues era un partido socialista, pero aplicaba los principios liberales y actuaba en una economía del mercado, y avanzaron enormemente para terminar con la desigualdad y con la pobreza. Felipe González, él era en un principio marxista dogmático, pero se convirtió en un socialista democrático. Y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, es una izquierda contemporánea y democrática que está en contra del comunismo. Estuvo en contra del socialismo realmente existente y está en contra del comunismo. Yo soy un hombre de izquierda, pero yo no comparto las tesis del llamado socialismo realmente existente o menos del comunismo. Es más, yo creo que necesitamos olvidarnos de estas ideologías del comunismo, del capitalismo, y eso no quiere decir que desaparezcan principios. No quiere. Ay, Jesús, tu micrófono se apagó. Sí,
¿Ya me he recuperado? Ya, adelante, adelante. No quiere decir que desaparezcan principios, porque hay mujeres y hombres en la política que nos mantenemos congruentes a principios. Yo tengo principios de izquierda, pero no soy dogmático. No he levantado altares contra santos, perdón, y con evangelistas, ni creo en los dogmas de ninguna naturaleza, ni creo en esta especie de moralidad que quiere imponernos López Obrador. Yo estoy a favor de una ética pública y no de una pseudo moral religiosa, como lo mismo sucedió con los dogmas del comunismo y algunas tesis del marxismo. Por lo tanto, no se confunda, hay un socialismo democrático, una socialdemocracia, y los regímenes comunistas están desde luego en vías de desaparición. Quedan dos ejemplos: Cuba y Corea del Norte, y no van a aguantar mucho tiempo para que caigan igual estrepitosamente como cayó el muro de Berlín. Así es, Jesús. De hecho, hace mucho ruido la palabra socialismo, pero tú lo dejaste muy claro. Dejaste muy claro que esto se constituyó a través de los pensamientos revolucionarios y sobre todo si nos vamos al inicio de la izquierda, que eran las personas que estaban contra digamos que no contra, estaban luchando por las necesidades del pueblo, contra esta monarquía, contra el autoritarismo. Y pues si nos vamos a esos principios, pues realmente lo que se busca desde la izquierda es luchar contra este presidencialismo que hoy estamos viendo por las libertades y sobre todo con esta idea libertaria en donde pues efectivamente una ideología hace mucho ruido cuando no se debería de gobernar con ideologías derivado de un país que está plagado de una gran pluralidad con diferentes formas de pensamiento. Entonces, pero sí, efectivamente estos principios que son universales, porque veo en el chat que hay un gran ruido la palabra socialismo, por eso quise hacer este comentario y retomar lo que tú dejaste muy en claro, no como una base del comunismo, sino como una lucha por las libertades y por la legalidad. Le voy a pasar la palabra a Jaye para que te siga leyendo. Hay muchísimos comentarios y preguntas en el chat. Adelante, Jaye, por favor. Gracias, Denise. Sí, yo iba a comentar que como el poema de Sabines, estás con la moral en turno, lo que dicte. La moral en turno, con eso se curará el país. Aquí estoy entrando al chat otra vez, listo. Estoy aquí. Es que no queremos dejar fuera a nadie. Ok. Dice, ¿qué aportación ha hecho a México su participación y las de su equipo? Muy bien por ese pensamiento de unión. Ay, perdón, eso lo dice Jaime. Y luego Susana dice, muy bien por ese pensamiento de unión. ¿Serán capaces de limar diferencias? ¿Serán capaces de aceptar que para la mayoría el PAN es a quien queremos? Bueno, eso dice Susana. Talía Chelín dice, yo ya he visto bastante de socialismo, no lo deseo en lo más mínimo en mi amado México. Claudia dice, ¿nos podría definir izquierda democrática progresista? ¿Hasta dónde entiendo la izquierda privilegia mucho la intervención del Estado y limita las libertades del individuo? ¿Nos podría definir el liberalismo? Entiendo que privilegia las fuerzas del mercado y minimiza la intervención del Estado. Jesús no intenta, lo está realizando. Dice sí. Jorge Espinosa. Si quieres te dejo con estas por lo pronto, Jesús. Sí. Tiene la razón. Los regímenes del llamado socialismo realmente existente eran totalmente estatistas y casi terminaron con toda iniciativa privada y aunque existía mercado, estaba totalmente controlado por el Estado. Y lo que yo planteo es que
nosotros debemos de actuar en una economía de mercado. Pues estamos actuando hoy en una economía de mercado, pero también entiendo que la economía de mercado debe de ser socialmente responsable. Y cuando digo que debe de ser socialmente responsable es que el Estado debe participar en responsabilidades para garantizar o para propiciar que se vaya terminando con la terrible desigualdad. Nadie en México debería de perder de vista que más de la población, más del 50% de la población vive en México en condiciones de pobreza. Y una parte muy importante vive en condiciones de pobreza extrema. Este es uno de los grandes problemas del país y necesitamos resolverlo. Y antes se decía, es que vendrá la mano invisible del capitalismo a resolver ese problema. La verdad es que ese es otro dogma que no hay que compartir, porque no hay mano invisible. Debe de haber responsabilidad social de los empresarios y debe haber una responsabilidad del Estado, no para limitar el mercado, no para terminar con la iniciativa privada, no para terminar con la propiedad privada y el patrimonio familiar. Esos son derechos humanos y hay que protegerlos. Y en nuestra Constitución hay que ser más claros todavía para protegerlos, pero no olvidarnos de que más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Y alguien me dice, ¿y cómo definiría entonces izquierda? Pues yo digo que una definición de izquierda la dio de quien hablaba Norberto Bobbio, que decía, si algo identifica a la izquierda ahora en el siglo XX, a finales del siglo XX y en el siglo XXI, era la lucha por la igualdad, que no quería decir en modo alguno el estatismo o la dictadura o el totalitarismo de los regímenes comunistas, sino lo que quería decir es una participación responsable del Estado para equilibrar necesariamente el desarrollo social en el país. Y es verdad, el liberalismo también tiene su aspecto económico y su aspecto económico es que debe haber libertad en el mercado. Y yo digo que sí, que debe haber libertad, pero no aquella libertad que pudiera afectar el bien general. Pongo un ejemplo. ¿Deben de permitirse en México los monopolios? No. No. Esa libertad absoluta no debe de existir. Aquí en México hay una ley antimonopolios. En los Estados Unidos hay una ley antimonopolios. Y nosotros debemos de ser actores de ese proceso, de poner normas y reglas que no obstruyan el mercado, pero que sí garanticen una mejor distribución y equidad para terminar con esta terrible pobreza que existe en el país. Ahora, por eso no confundan ideologías con principios. Las ideologías prácticamente han desaparecido. Los dogmas las ideologías estaban llenos de dogmas. Y no hay que pensar dogmáticamente, sino tener libertad de pensamiento. Y en ese uso de la libertad de pensamiento es que hay que actuar ahora en las condiciones de una economía de mercado, pero también de una realidad de enorme pobreza. Por eso hay que, a mi parecer, mantener un partido de izquierda democrática fuerte. Y eso es lo que intenta hacer el PRD, convertirse en un partido socialdemócrata que luche por la igualdad, por la mejoría en las condiciones de vida de la población, pero que luche, insisto, por mantener libertades y por mantener derechos humanos a salvo. Y pues estamos actuando porque ustedes no recordarán, pero yo recuerdo la época en que el gobierno era quien organizaba las elecciones. No había INE.
no había Instituto Nacional Electoral, sino había una Comisión Federal Electoral que dirigía el secretario de Gobernación. Ustedes saben que Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación y era el que organizaba las elecciones. ¿Podría haber elecciones limpias en un país en donde el gobierno organiza las elecciones? Pues claro que no. Y nosotros, que eso terminó, que por cierto, López Obrador quiere terminar con el Instituto Federal Electoral y quiere terminar con los órganos constitucionalmente autónomos. Y él quiere concentrar todos los poderes del Estado. El poder legislativo lo quiere concentrar él para volver a los tiempos en donde la Cámara de Diputados y el Senado eran oficialía de partes del presidente de la República, y quiere regresar a los tiempos en donde el Poder Judicial no existía, era una dependencia total del presidente de la República. Y nosotros, en 3 décadas, un poquito más de 3 décadas, contribuimos a instalar en México un régimen democrático y de equilibrio entre poderes. No ganó Fox las elecciones, amigas y amigos. No decidió el Instituto Federal Electoral que el ganador de las elecciones había sido Calderón. No decidió el Instituto Nacional Electoral que el ganador de las elecciones era López Obrador. Bueno, eso se puede lograr y decir hoy por las reformas a las cuales, entre otros actores, nosotros contribuimos. Y no, de verdad, no permitamos que regresemos a los tiempos del régimen de partido de Estado, del partido oficial, y no regresemos a los tiempos del presidencialismo autoritario. Gracias. Así es, Jesús, gracias. Así es, Jesús, 1988, donde todos ustedes como actores políticos impulsaron ese gran instituto que ahora nosotros disfrutamos, que pareciera que ha estado acompañando a nuestro país desde de toda la vida, ¿no es verdad? Así es muy reciente. Y yo quiero resaltar algo que dijiste, Jesús, que primero que nada aclarar que la izquierda nunca ha gobernado en el país, porque lo que hoy vivimos no es izquierda. No. Hoy lo que vivimos es un presidencialismo, tú lo has dicho, porque dicen que la izquierda no se preocupa por los pobres, pues realmente no lo hemos podido vivir porque hoy no vivimos una izquierda, no nos gobierna la izquierda. Y por otro lado, quisiera retomar algo que tú dijiste, en donde la izquierda lo que busca es empoderar al ciudadano para que participe en la vida pública y democrática del país. Y creo que es una gran coincidencia con lo que hacemos aquí y donde podemos hermanarnos. Bueno, nos podemos hermanar desde muchos puntos, pero el poder que podemos ejercer los ciudadanos y que desde la izquierda lo promueven, yo creo que es un punto muy, muy fuerte que debemos de tomar en cuenta para que todos nosotros nos sumemos a esta propuesta. Le paso la palabra ahora a Olga Campuzano. Olguita, por favor. Muchas gracias, Denise. Gracias, Jesús. Mira, te digo, Yuridia Abad dice, ¿cuál fue la razón del rompimiento del PRD con López Obrador cuando él militaba en sus filas? Ya nos lo explicaste, pero quizás no había llegado ella. Edna Alcel dice, la coyuntura en que México se encuentra obliga a una coalición con todos los partidos. Y Guillermo Bley dice, también tiene gente, el PAN, de extrema derecha. Y Edna Alcel dice, no me asusta la izquierda de Ortega. Florencio dice, Jesús, ¿no crees que en México la izquierda se acabó cuando decidió salirse de la CTM? Y Edna dice, Eda Luceli dice, me escandaliza el actual presidente. Y Beatriz Villalobos, sí, pero los estatutos son claros y precisos. Los partidos políticos deben sancionar la militancia que no los respete. Yo te digo, ¿por qué no se ha sancionado de veras la militancia que no los respeta? ¿Por qué se les perdona todo? Al Verde, por ejemplo, todo lo de las redes sociales se le perdonó. ¿Qué es lo que hace que se maneje
con tanta impunidad. Olga, el rompimiento con López Obrador ya lo dije, pero les reitero otro ejemplo. Una vez, lo tengo muy presente en la memoria, en la oficina de Marcelo Ebrard, nos reunimos el ingeniero Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente, Jesús Zambrano, Marcelo Ebrard, como ya lo he dicho, Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cárdenas, un servidor, y le hicimos a López Obrador el planteamiento de que era necesario avanzar en un acuerdo nacional en favor de la democracia y en favor de ampliar cauces para el ejercicio de derechos, especialmente de derechos a una vida digna. Y le dijimos a López Obrador, no desperdiciemos los votos del 2012 como desperdiciamos los votos del 2006. ¿Lo recuerdan cuando el plantón de el Zócalo y el plantón de Reformas, sino más bien todo este caudal de votos utilicémoslo para la búsqueda de un acuerdo? Se lo planteamos todos, Manuel Camacho, recuerdo ahora. ¿Y saben qué pasó cuando terminó de leer el documento Manuel Camacho de este planteamiento? Que López Obrador da un manotazo, se levanta de la mesa y se retira. Ese fue el momento del rompimiento, porque no estaba a favor de ningún acuerdo, porque su estrategia era polarizar, como lo está haciendo ahora, polarizar a la sociedad. Hace rato se planteaba que deberíamos de terminar con los dogmas como el de la lucha de clases. Pues yo ya terminé y muchos de izquierda democrático terminamos con esos dogmas, pero hay sectores que no están en la lucha de clases, pero sí están polarizando a la sociedad. Y López Obrador ha dicho que la clase media es enemiga de la prosperidad del país. Esa es una reedición de una lucha de clases, pero no en el marco de la izquierda, sino en el marco del populismo más atrasado. Todos los populismos son atrasados, pero este de López Obrador lo es más aún. Ese fue el momento, Olga, en que se dio especialmente el rompimiento con López Obrador. Y luego siempre estuvo López Obrador en contra de las coaliciones electorales, las que hacíamos en la oposición a López Obrador adentro del PRD. Pero él hizo también, cuando era presidente, alianzas con el PAN. Las hicimos en Baja California, las hicimos en Nayarit. López Obrador, siendo presidente del PRD, hizo alianzas con el PAN para ganar, por ejemplo, la gobernatura de Nayarit, para ganar la gobernatura de Baja California Sur. Desde luego que no lo quiere recordar ahora, pero él también hizo alianzas obligado, lo de Zacatecas, cuando Monreal salió electo gobernador de Zacatecas por una fuerza que encabezaba el PRD, pero aliado a otras fuerzas. Entonces, claro que es necesario seguir haciendo acuerdos y alianzas políticas, Olga. Y pienso yo que la mejor expresión ahora de esta alianza política es que el PAN, el PRD y el PRI tengamos una plataforma legislativa común. No estamos de acuerdo en todo. Yo, por ejemplo, tengo diferencias con el PAN en algunos aspectos, pero insisto, no voy a darle prioridad a las diferencias, voy a darle prioridad a las coincidencias, porque eso nos permite avanzar como lo hemos logrado hacer, no plenamente, pero como lo hemos logrado hacer en el último periodo. Y la izquierda, ¿cómo se va a acabar si ni siquiera hemos empezado? No, López Obrador no es liberal. ¿Cómo va a ser liberal un hombre que cancela libertades? ¿Cómo va a ser liberal un hombre que concentra el poder del Estado en su persona?
¿Cómo se va a llamar liberal quien obstruye la economía del mercado? ¿No está ahora impidiendo que entre gasolina importada para que de esa manera solamente se consuma gasolina de Pemex? Y no va a lograr eso, sino lo que va a lograr es desabasto de gasolinas en el país. Y no permite López Obrador monopolios, porque hay monopolios en nuestro país. No está terminando con el organismo autónomo que se opone a los monopolios y que lo construimos nosotros en el Congreso de la Unión. López Obrador no es libertario. ¿Cómo va a ser liberal cuando considera a la gente cachorritos a los que debe de alimentar, dice López Obrador? ¿Cómo va a ser libertario si no alienta la ciudadanía y quiere tener servidumbre? Quiere tener al pueblo y a la gente de servidumbre. No es liberal. Mentiras. Es un conservador reaccionario, un populista conservador, que nos quiere retraer al pasado, pero al pasado no del siglo XX, sino al pasado del siglo XIX. Pero menos es de izquierda López Obrador. ¿En dónde se ha aumentado, en qué gobierno ha aumentado más la pobreza y la desigualdad? En el gobierno de López Obrador. Y eso que su consigna fue primero los pobres. Y sin embargo, sus transferencias directas, más que apoyo para combatir la pobreza, se convierten en instrumento de clientelismo electoral. Es más, clientelismo electoral combinado con caridad. Y el Estado no está para ser caritativo. El Estado debe de ser justo. El Estado debe de aplicar justicia, leyes, no criterios morales como la caridad. Y en muchas ocasiones López Obrador aparece como un ser, como si el dinero del Estado fuera de él, siendo caritativo. Lo que está provocando es mayor desigualdad y mayor pobreza. Y yo insisto, la izquierda debe de ser libertaria. López Obrador no es un hombre que esté alentando y fomentando las libertades. López Obrador no es de izquierda. Morena no es de izquierda. Son populistas conservadores, reaccionarios. Definitivo. Muchas gracias, Olita. Gracias, Jesús. Te voy a Gracias. leer lo que tenemos en redes rápido, pero antes de eso te quiero preguntar, Jesús, que has sido tan generoso con tu tiempo. ¿De cuánto tiempo disponemos? Tú nos dices cuánto tiempo más podemos aquí seguir disfrutando. Yo tengo tiempo, no tengo problema. Perfecto. ¿Te parecen unos 20 minutos más? Sí, me parece bien. Perfecto, claro que muchas gracias. Te voy a leer en las redes. Tenemos a Sergio Ledesma, nos dice, necesitaba López de la democracia para llegar al poder, no pudo llegar por dedazo en el PRI, López no es demócrata, no toma en cuenta a los demás, solo quiere imponer su voluntad. Por otro lado tenemos a Johnny Aparicio, dice, saludos a todos, México es más grande que una ideología retrógrada. Y José Mauricio Campo Castillo, saludos, don Jesús. Y le paso la palabra a Jaye para que nos siga leyendo preguntas. Adelante, Jaye, por favor. Muchas gracias, Denise. Sí. A ver, yo iba aquí en las preguntas otra vez, es que se me sale. Perfecto. En apoyo a lo que tú decías, Jesús, yo escribí que los partidos y los grupos hacen cuentas y sumas y restas para dar noción de que todos ganaron. Sin duda hay una ciudadanía que ganó porque mostró su convicción de la democracia de que la democracia electoral sigue siendo el camino para manifestar nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos. Pero también es real que a este plazo de la elección, pues los partidos no han tenido la grandeza o la humildad de proponer ese reencuentro del que tú hablas, un diálogo nacional, un espacio para discutir los grandes problemas, para no asumir que la sociedad fragmentada, segmentada, polarizada, como bien has dicho, que somos, puede ser suficiente para enfrentar los grandes problemas. Por eso me atrevo a decir
y coincido contigo que necesitamos esa nueva oposición de la que hablabas, un espacio de reconciliación, de diálogo, de comunicación para discutir y acordar, para tener claro qué es lo que nos une más que nunca es necesario. Y eso supongo que es lo que intentarán las bancadas, no sé cómo lo están manejando, Jesús. Por Sí. otro lado, sí, tú dime, adelante. No, bueno, yo también comparto que la política es una permanente confrontación de ideas. Hay que confrontar ideas de manera civilizada, pero cuidado con que ese enfrentamiento se lleve al extremo de confrontar eh, violentamente a sectores de la sociedad. Hoy ve uno las redes sociales y el causante principal de esa confrontación violenta que ya aparece en algunos lugares es resultado de una estrategia política de López Obrador, no de convivir civilizadamente los diferentes como debiera de ser, sino confronta López Obrador con todo aquel que piense diferente a él. No solamente lo confronta, sino lo estigmatiza y en ocasiones hasta meterlo a la cárcel, porque ahora está utilizando la Fiscalía General de la República para meter a la cárcel a contrincantes políticos. Si no paramos esto, en poco tiempo muchos de los que hoy somos contrincantes de López Obrador podríamos estar recorriendo el mismo camino de otros que ya están en la cárcel tan solo por el hecho de pensar diferente a López Obrador. Cuidado, es un autócrata, no es un demócrata López Obrador. Y todo lo que a veces dice en las mañaneras es mentira, no es un demócrata. Y paradójicamente, él llegó a la presidencia de la República por vía democrática, por la vía que construimos muchos en este país, por vía de las instituciones democráticas que construimos muchos en este país. Y paradójicamente, desde la presidencia, está intentando terminar con la democracia. Escúchenme, está intentando terminar con la democracia y está tratando de construir un régimen totalitario, que ese es el camino de los populismos, no solamente en América Latina, sino en otras latitudes, porque los populismos han crecido en países de Europa, en Asia, en África y hasta en los Estados Unidos de Norteamérica, con el anterior presidente, que ya ven que casi al final de su periodo intentó un golpe de Estado. Pues claro que el populismo tenemos que combatirlo porque el populismo no es demócrata y López Obrador no es un hombre de pensamiento demócrata, es un hombre de pensamiento autoritario y hay que pararlo. Y creo que la manera de pararlo es con una gran coalición, pero no una coalición de intereses para intereses partidistas, sino una coalición para intereses del país, de la nación, de la gente. Hay que aprender a poner los intereses del PRD en segundo plano y ojalá los panistas pongan los intereses del PAN en segundo plano y los priistas. Gracias, Jesús. Y los intereses de la gente. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jaye. Y ahí estaremos nosotros desde este empoderamiento ciudadano para ejercer pues, nuestro derecho de participación en la vida pública del país y en la vida democrática, que a veces pues desconocemos que tenemos esta facultad. Le paso la palabra a Olga para que continúe haciendo las preguntas. Adelante, Olguita, por favor. Muchas gracias, Denise. A ver, Augusto Coradín dice, ¿qué opina de la revocación de mandato? Ruth Martínez, régimen dictatorial. Y Juana Adams dice, ¿qué opina Jesús Ortega de la relación de AMLO con los Estados Unidos? ¿Y qué opina de que MC no se una a la alianza? Hay varias preguntas pues. ¿Te leo más o conectas?
Es que está el micrófono apagado, Jesús. Léeme dos más, Olga, por favor. Ok. Juana Adams, ¿cuáles serán las respuestas del país del norte a AMLO? Y Carlos y Verónica Quintana dice, ¿y hemos analizado el porqué del surgimiento del populismo? Sí. Pues primero creo que AMLO, que López Obrador, sí está buscando una confrontación con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y digo una confrontación porque los populistas requieren siempre de personalizar a sus enemigos. Aquí lo hace constante y permanentemente, pero ya no le está haciendo suficiente. Y entonces está haciendo verdaderos actos de provocación al gobierno, al presidente y al gobierno de los Estados Unidos para encontrar otro enemigo que le permita a él seguir polarizando a la sociedad. Y qué mejor para él que los Estados Unidos. La estrategia de gobierno no es hacer buenas obras, no es ser eficaz en la administración pública. La estrategia de gobierno de López Obrador es polarizar a la sociedad. Y por lo tanto va a encontrar siempre razones y enemigos. Y ahora quiere hacerlo con Biden y con el gobierno en su conjunto de los Estados Unidos. Afortunadamente Biden ha entendido este asunto y en lugar de contestarle como lo ha hecho en sus provocaciones López Obrador, Biden lo ha hecho con inteligencia y con diplomacia. Le ha dicho, nosotros queremos seguir siendo amigos de México. Se lo acaba de decir ayer o antier. No tenemos mejor amigo de México. Casi le está diciendo, no empieces a buscar confrontaciones con nosotros. ¿A quién se le ocurre menospreciar y humillar al embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en la ceremonia del 16 de septiembre? ¿Y cómo se le ocurre hacer ese espectáculo teatral para enfrentar al gobierno, retóricamente al gobierno de los Estados Unidos? Está violentando normas del Tratado de Libre Comercio para buscar la reacción legal del gobierno de los Estados Unidos. Insisto, Biden no ha caído en la provocación y espero que no caiga porque le dará razones a López Obrador para seguir con su estrategia de polarizar. ¿Cuál era la otra pregunta, Olga? Perdóname. ¿Qué opina Jesús de que MC no se une a la alianza? ¿Y qué opinas de la revocación del mandato? Ah, sí. Miren, la revocación de mandato es una figura de participación directa de la ciudadanía, pero la revocación de mandato es una facultad exclusiva o debe de ser una facultad exclusiva de los ciudadanos que en algún momento piensan que debe de revocarse el mandato de una autoridad, en este caso del presidente de la República. La revocación de mandato no es un derecho del presidente, ni puede ser utilizado como maniobra por parte del presidente, porque ahora lo que estamos viendo es que en lugar de la figura de revocación de mandato, estamos viendo un fenómeno de ratificación de mandato. Por eso no hay que caer en la trampa de López Obrador. Y si se juntaran las firmas, ¿quién las juntaría? Las firmas. López Obrador. López Obrador. Claro. En lugar de que sea la gente, en lugar de que sea el pueblo, en lugar de que sean las y los ciudadanos que ejercen un derecho constitucional como es el de revocarle el mandato a un gobernante, a un funcionario. No, el que quiere juntar las firmas es López Obrador con una estrategia de afianzarse en el poder a que termine su sexenio para continuar religiéndose o poniendo o actuando como Plutarco Elías Calles con un maximato. Y miren que va a haber
candidatas de Morena y candidatos de Morena que van a aceptar perfectamente ser el Pascual Ortiz Rubio de Calles, como el Pascual Ortiz Rubio de López Obrador, para que éste ejerza un maximato como lo ejerció el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, e instalar y consolidar una dictadura en nuestro país. Por lo tanto, yo no comparto la idea de hacerle el juego a López Obrador en este asunto de la revocación de mandato. Debería de ser iniciativa de la oposición, no iniciativa del gobierno, porque entonces se convierte en una figura de ratificación de mandato y no de revocación de mandato. Por supuesto. ¿Y la alianza con MC? Bueno, pues yo lamento que MC, perdón, se me olvidaba, no quiera participar. Entiendo que él busca el fortalecimiento de su partido. Es perfectamente entendible si se privilegian los intereses partidistas antes que el interés de la nación. Y yo creo que los partidos deben de entender que somos instrumentos de la ciudadanía. No es al revés. La ciudadanía no es instrumento de los partidos. Nosotros somos vehículo de la ciudadanía para el cumplimiento de sus objetivos y por lo tanto hay que privilegiar los intereses de la ciudadanía antes que los intereses de un partido político. Muchas gracias, Jesús. De hecho, hace unos días un diputado de Morena nos acusó frente al INE de que nosotros éramos un obstáculo de la democracia, porque Sí por México, así como tú bien lo planteas, y seguramente iremos de la mano con ustedes, como lo hemos hecho en el último año, como aliados en este gran movimiento Va por México. Decidimos lanzar el mensaje y la explicación, los fundamentos del por qué no íbamos en esta revocación de mandato, porque como tú bien lo señalas, pues es una trampa. Y en este video que presume este diputado saliendo del INE con esta acusación, que no nos pueden hacer nada porque no somos un organismo político, sin embargo, dice que estamos en contra de la ratificación, es decir, efectivamente es una trampa para continuar en campaña y para seguir hablando de López Obrador y sobre todo para ratificarse, porque sí es un absurdo que su gente y todos la gente de Morena y él son los que están queriendo que se le destituya, es un absurdo. Entonces sí, efectivamente no hay que caer en la trampa, aunque suena muy tentadora y suena muy apetecible el poder sacar a un personaje que está arruinando al país. Por último, le voy a pasar la palabra a Jaye. Querido René, yo sé que tú siempre participas, levantas la manita y ella está seguramente cansada, pero nuestro invitado de hoy nos pidió que no abriéramos micrófonos, entonces por eso no es una falta de desatención, lo anunciamos desde el principio, pero creo que tal vez tú no lo escuchaste y pues nada más quería avisarte para tener también esta atención contigo. Por otro lado, le paso por último ya la palabra a Jaye para que cerremos el programa. Adelante, Jayita, por favor. Gracias. Te hago René, las últimas tres, Jesús. Oye, René no me puede hacer la pregunta a través del chat, René. Sí puede. Ayúdame en eso, René. Claro. Gracias. O si tú nos permites, adelante, Ahí voy René, leyendo, se la mandé leemos. por el chat. Sí. Yo tampoco tengo problema de que René me lo diga de manera directa si él quiere. En este momento entonces le abro el micrófono a René para que pueda su participación. Querido René, es un gran amigo de casa, una persona que conocemos y excelentes sus participaciones. Adelante, René, por favor. Ya puedes abrir tu micrófono, René. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Adelante, sí. Sí, mira, la pregunta ya que tenía yo prácticamente ya está contestada, porque yo sí he visto mucho por todos lados que todos están enojados con este señor, que todos los análisis que se han hecho, todos los comentarios, es que está destruyendo a México, que él no va a cambiar, que su postura es muy dictatorial. Todo eso yo lo veía de esta forma de, ¿por qué si tenemos un presidente tan malo, no quitarlo?
pero con todo lo que ya nos está diciendo él, con todo lo que he estado viendo aquí en las transmisiones, en las opiniones de ustedes de Sí por México, pues sí, o sea, como él tiene mayor poder, mayor dinero, por decir así, la facilidad de usar el erario, y todos los días la mañanera, pues sí es seguirle su juego. Y como lo dijeron ustedes en las declaraciones que dijeron y los escritos que les mandaron, que es una ratificación. Ellos sí lo ven como una ratificación, no lo están viendo como una revocación. Entonces, ya prácticamente lo que yo le iba a preguntar sí está ya contestado. De todos modos, muchas gracias por, como dices, la atención, y no hay problema de nada. Muchas gracias por todo. Gracias, René. A ver, Jesús, ahí voy. Sí. Y muchas gracias por tu generosidad, la verdad. Jesús, voy a ser breve para que sea fácil. Estoy juntando las de varios, discúlpenme. Sí. Voy a ser breve y ahí te va. ¿Podrías hacernos una evaluación de este episodio de confrontación con los investigadores científicos de CONACYT? Esa es la primera. La segunda es, y por otra parte, querido Jesús, ¿cuál es tu punto de vista respecto del episodio de celebrar la independencia de México, dedicando el evento para honrar al presidente cubano? Y la número 3, y con esa creo que es cómo ves. Perdóname, Jaye, no Dime. escuché la segunda, no escuché la Aquí te segunda. la repito, Jesús lindo. ¿Cuál es tu punto de vista respecto del episodio de celebrar la independencia de México, dedicando el evento para honrar al presidente cubano? Y la tercera es, pues no sé cómo ves, Jesús, las posibilidades de las 3 reformas de López Obrador que quiere lograr: la eléctrica, la del INE, la eléctrica, la del INE y la de la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué opinas? Sí. Yo digo que la confrontación con los científicos, con los 31 científicos que acusa de delincuencia organizada y les quiere poner sentencias de hasta 82 años a 31 exfuncionarios del CONACYT y científicos, es una barbaridad que nos da cuenta de que es posible, hasta dónde es posible que llegue un individuo con ese pensamiento retrógrada como lo es López Obrador. Su confrontación con los científicos es porque él no cree en la ciencia, no cree en el conocimiento científico. Por eso quería curar el COVID con estampitas y con limpias, tipo del mercado de Sonora. Con todo respeto para los que hacen eso, pero así no se curan las enfermedades. Se curan con ciencia, con medicina. Y él no cree en eso. Él es un hombre atrasado desde el punto de vista del pensamiento. Si podría exagerar, pero es un hombre previo a la Ilustración, de pensamiento previo a la Ilustración. Por eso es de tal tamaño la barbaridad que estoy seguro que le está trayendo consecuencias negativas frente a la opinión, no del conjunto de la población, pero de la población que está más o menos informada y que sabe que en lugar de meter a la cárcel al hijo del Chapo, mete a la cárcel a los científicos, pero no solamente a los científicos, también ha querido y ha intentado meter a la cárcel a otros disidentes, no solamente políticos, sino disidentes de su pensamiento y de su moral, porque nos trata de imponer su moral, otra cosa que es una barbaridad. Y luego, pues yo creo que el presidente de Cuba debe darse cuenta que está siendo utilizado por López Obrador en esta provocación al gobierno de los Estados Unidos para
para estirar las relaciones, para tensar las relaciones de México, Estados Unidos, y así encontrar un contrincante y un enemigo para victimizarse de nueva cuenta, porque los enemigos al interior del país ya no le están siendo suficientes para llevar a cabo su estrategia de victimizarse. Y el antiyanquismo y el antinorteamericanismo que todavía existe en México sería su recurso ideal para seguir polarizando a la sociedad mexicana. Y me parece que reformas al INE es totalmente grave. Me parece que reducirle facultades, recursos, y reducirle protagonismo al INE le da oportunidad para que él sea el factotum en el resultado de las elecciones. La reforma a lo energético, especialmente a las generaciones de electricidad, me da cuenta del pensamiento atrasado de López Obrador. Quiere seguir quemando carbón mineral, quiere seguir quemando combustóleo, quiere seguir quemando energéticos fósiles que producen dióxido de carbono y que no cumple con los acuerdos de París y no cumple con los convenios que México ha comprometido para evitar el calentamiento global y el cambio climático. Yo creo que debemos de rechazar esta estrategia de López Obrador de seguir sustentando la generación de energía mexicana en los residuos fósiles. Y la otra reforma, pues, ¿cómo va a ser liberal un individuo que en lugar de empoderar a los civiles, está empoderando políticamente a los militares? Ya prácticamente no hay área en donde no estén metidos los militares. Y eso es terriblemente peligroso porque los está utilizando para estas cosas como los puede utilizar para la represión política. Y no lo digo, así ha pasado en la historia de México. Los militarismos en la historia de México han sido nefastos. El militarismo de Antonio López de Santana fue nefasto para México. Y los militarismos de los posteriores a la revolución de 1910 fueron terriblemente nefastos. Este militarismo de López Obrador va a llevarnos a atrasos de décadas en México y va a servir para instalar un régimen autoritario. Ojalá pudiéramos evitar estas tres reformas. ¿Lo va a lograr? ¿Tú crees que las logre? Bueno, pues en la Cámara, si nos mantenemos unidos, ya no podrá haber reformas constitucionales, porque no alcanza López Obrador la reforma, perdón, el número de diputados para lograr la reforma constitucional. Tampoco en el Senado, aunque en el Senado es más frágil. Pero no tendría las 2/3 partes de la Cámara de Diputados para hacer una reforma constitucional. Y aquí lo de la reforma energética y lo de la reforma del INE, hasta donde puedo entenderlo hoy, sí requerirían cambios constitucionales. También Gracias. creo que incluso lo de los militares requeriría un cambio constitucional. ¿Tienes algún comentario adicional que quisieras agregar? Espérame 2 segundos, nada más. Bueno, esto que dijiste, Jesús, al final es maravilloso porque eso fue lo que ganamos los ciudadanos junto con la Alianza Va por México, el quitarle la mayoría Constitucional. Exactamente, de tal forma que el INE ya podemos decir que le va a costar más trabajo y todas estas reformas le van a costar más trabajo. Y hoy tuvimos la sorpresa de este nuevo grupo parlamentario que se creó, que no sabemos ni para dónde va. Veamos si
Ajá, observemos qué pasa con este grupo. Pero antes de despedirnos, que sé que Oye, ahí cae ya. nomás me llama la atención lo de Germán Martínez, que Ajá. fue solícito con López Obrador, le tendemos la mano a López Obrador, haremos acuerdos. Cuando menos me preocupan esas expresiones, porque parecería que se puede constituir un grupo de 5 para hacerle mayoría en cosas que busca Wow. López Obrador. Y no pierdan de vista que este senador fue parte del gabinete de López Obrador. Así es, y que renunció y ahorita sí, a veces se le nota muy abyecto en sus participaciones públicas. Y bueno, y Gustavo Madero, veamos a ver cómo se comporta Gustavo, que ha sido ha sido un gran opositor al régimen de Sí, López Obrador. sí, hay una diferencia entre Gustavo y Martínez. Así es. Ahora, ¿me das chance de leerte un último comentario y una última pregunta de una persona que no vive en México, sin embargo, es un gran participante, bueno, es mexicano y está apoyando desde allá? ¿Me permites, Jesús? Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Se llama Luis García y dice, encomiable tu esfuerzo y tus logros, Jesús. El tiempo es muy breve para cubrir la propuesta económica de la izquierda en el siglo XXI, pero aunque es difícil articular brevemente una pregunta enfocada en los aspectos económicos de tu propuesta, ojalá pudieras elaborar algo sobre los siguientes puntos. ¿Cómo propondrías hacer de México un país próspero y competitivo en una era de automatización en el que se requieren grandes inversiones, un capital humano altamente calificado, una educación de primera y todo esto traería como consecuencia la reducción de las horas de trabajo? Me pareció muy buena esta pregunta para que podamos cerrar con una propuesta que seguramente tú traes ya muy, muy bien planteada. Adelante, Jesús. Pues es un gran tema y es una gran pregunta, pero diría yo que tenemos un gran problema con nuestro sistema educativo. Habíamos avanzado en el Pacto por México para hacer una reforma educativa que avanzara en que el Estado pudiera garantizar la impartición de una educación de calidad, con evaluaciones permanentes a nuestro sistema educativo y también a los educadores y evaluaciones a los educandos, a los niños, a los jóvenes, para ir avanzando en un mejor sistema educativo. Pero ya ven que López Obrador lo echó para atrás. Y no solamente echó para atrás esto, sino que redujo de manera sensible el presupuesto para la educación tecnológica. Y ya no se diga para la educación científica. Nosotros, como los chinos, deberíamos demandar no cientos, miles de jóvenes al extranjero y a las mejores universidades y a los mejores centros de estudio para formarse y capacitarse y luego que vengan al país para que transmitan el conocimiento adquirido. Una estrategia. Y también mejorar la educación superior en México con mayor inversión, la educación pública y desde luego ampliar los espacios de la educación privada. No habrá un desarrollo tecnológico y científico y no habrá mejoría en el desarrollo económico si no mejoramos nuestro sistema educativo. Y eso implicaría cambiar de gobierno, porque necesitamos entonces una otra reforma educativa para contrarrestar la contrarreforma López Obradorista en materia de educación. Y luego creo que en México deberíamos de instalar un seguro, un sistema de seguridad social. No hacer de los subsidios y de las transmisiones directas una práctica permanente, sino que los subsidios se deben de focalizar y combatir la pobreza y lograr desarrollo implica generación de empleos bien pagados y de empleos resultado de la inversión pública productiva, pero también de alentar la inversión privada
de manera intensa. Yo siento que a veces tenemos inversionistas privados que son muy temerosos, terriblemente temerosos. Y vemos a empleadores privados que no invierten y que están a expensas de lo que el Estado les provee. Yo veo a grandes empresarios privados que siguen a la sombra del gobierno, en lugar de liberarse para ser actores del desarrollo nacional a partir de la inversión privada. Y nosotros necesitamos cambiar del gobierno para lograr una inversión productiva, no un gasto tan grande en los subsidios. Insisto, los subsidios son focalizados, pero sí tenemos que tener un sistema de seguridad social que contemple salud de calidad, educación para todas y todos de calidad igualmente, y la pensión de vejez necesaria, indispensable, y luego la generación de empleos. Y por último, necesitamos una inversión mucho más grande en la creación de nuevas tecnologías y en la ciencia. Hacer de nuestras universidades semillero de científicos y hacer de nuestras universidades espacio para la generación de tecnología. Bueno, sé que eso lo podremos lograr con un gobierno diferente, pero de eso se trata, alcanzar esta modernidad mexicana en el próximo periodo, cuando tengamos un nuevo gobierno. Espero que así sea. Amén. Así será, Jesús. ¿Algún comentario final que quieras hacer antes de que te despidamos? Pues que no hay que estar pesimistas. Yo observo a muchas personas en las redes que acusan fatalismo y acusan pesimismo. Y yo les quiero decir que no estamos paralizados, que estamos avanzando, que nadie se esperaba que para las pasadas elecciones se hiciera una alianza tan grande como la que hicimos, y ya se reiteraba, no logramos todos nuestros objetivos, pero sí avanzamos en una cosa muy importante. Hoy el gobierno no tiene la mayoría de 2/3 para hacer reformas constitucionales. Ahora va a tener un límite y un tope que lo va a hacer esta oposición. Pero al mismo tiempo, estamos algunos partidos de la oposición en pleno proceso de reforma y de cambio. Cuando menos el PRD. Vamos a realizar nuestro Congreso de Transformación y de Cambio en el mes de diciembre. Nos vamos a convertir en una izquierda social demócrata. Vamos a afianzar los principios democráticos y los principios libertarios. Vamos a poner en nuestro estatuto nuevos derechos, como el derecho a la propiedad privada, como el derecho al patrimonio familiar, aparte de los derechos ya existentes, de los derechos liberales ya existentes que hemos estado defendiendo. Y queremos convertirnos en una opción para muchas personas en nuestro país que no comulgan con los extremismos ni de la derecha, ni comulgan ni simpatizan con los extremismos de la izquierda, que quieren una fuerza de izquierda moderada, dialogante, civilizada, que logre acuerdos con el conjunto de las fuerzas políticas y con el conjunto de las fuerzas sociales, y que sea la transmisión hacia esta modernidad que tanto necesitamos como país. Muchas gracias, Jesús. Y sobre todo, qué enriquecedor ha sido el saber lo que realmente es la propuesta de la izquierda, que pues yo te voy a ser honesta, hasta yo no la tenía tan clara, aunque yo me asumo de izquierda, ¿verdad? Pero ahora me asumo más.
Me encantó esta definición y sobre todo las líneas que sigue esta izquierda socialdemócrata, moderna, progresista y sobre todo que propone. Le paso la palabra a Jaye para que nos haga, te despida como te mereces, Jesús, y te agradezco muchísimo. Este es tu espacio para cuando quieras regresar, aquí estamos para ti. Muchísimas gracias, Jesús. Adelante, Jaye. Gracias, Denise. Gracias, Jesús, Denise. por tu generosidad, por tu aceptación tan sencilla y tu humildad. De verdad, ha sido fascinante escucharte y ojalá el resto de izquierdistas que tenemos en México comulgaran con el pensamiento que tú plasmaste en esta exposición tan clara y de la cual hemos disfrutado esta tarde. No sabes cómo te agradezco, Jesús. Esta es tu casa y eres bienvenido todas las veces que tengas algo que compartirnos así de importante y trascendente. Gracias, Jaye. Gracias, Así por México, y gracias a todas y todos ustedes por la gentileza de su participación y de su atención. Y cierto, cuando lo considere, me voy a considerar, cuando sea necesario, voy a considerar la necesidad de seguir dialogando con ustedes. Ahora que consumas lo que estás construyendo del reencuentro, la reconstrucción esta que comenzó. Exactamente. Les comentaré. Muchas gracias. Tu muchas sencillez gracias. es de verdad. Les Denise, pedimos a todos, no te nos tradición. vayas, Jesús. Jesús, no te nos vayas de aquí, por favor. Les pido a todos que abran su micrófono y le demos un fuerte abrazo a nuestro querido invitado, por favor. Un aplauso enorme. ¡Felicidades! Felicidades, gracias. Gracias. Bravo, sí, felicidades. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Mira, esta viejita. Estupendo. Gracias, un gusto escucharlo, Jesús Ortega. Gracias, Denise. Estuviste muy bien. Gracias, Martita, Gracias, Jesús. Bravo. Gracias, todo interesantísimo. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias por esta nueva. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Martita. Haberte podido ir. Martita preciosa, gracias por estar. Gracias. Bravo, aquí estoy. Gracias, don Jesús. Muchas gracias. De Con parte esa de todo el visión. grupo, gracias. Gracias, Denise. Hasta luego, nos Gracias a vemos. todos. Un abrazo enorme. Gracias, Nos Denise. vemos el Gran jueves. compromiso. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ahora sí los puedo saludar. Gracias a todos. Gracias.